Bueno, la denuncia contra el ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, por una presunta violación, se ha tomado toda la agenda comunicacional y muchos expertos, con razón, se están preguntando, bueno, ¿tendrá o no tendrá esto efecto, particularmente para quienes se postulan a cargos por el oficialismo en estas elecciones del sábado y del domingo? Bueno, es lo que está naturalmente por verse. Elecciones que, por cierto, también se han desarrollado con campañas que han estado mirando de reojo la polémica por el alto sueldo de Marcela Cubillos o el caso Hermosilla, lo que pasó con el fiscal Guerra, la situación de imputado que tiene hoy día una figura histórica ya renunciado de la UDI, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. También lo que ha pasado con Katy Barriga y lo último, para qué decir, el caso que ha también impactado en las últimas horas, como es también otra acusación por presunta violación contra Jorge Valdivia, el mago Valdivia, el futbolista. En fin, una serie de hechos que nos hacen creer a veces que estamos arriba de una montaña rusa y que no terminamos nunca de andar en ella. Queremos conversar con un experto en marketing político, además docente de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola, también un gusto para mí, así que se agradece. Todo bien. Cristian, te escuchaba, te quiero comentar una frase que te escuché el otro día a propósito del caso que ha remecido, por cierto, al país en los últimos días, ¿no? Que decía lo siguiente: me llama la atención profundamente que en este hecho político es más importante la forma que el fondo. El fondo es que hay una mujer abusada, violada, ese es el fondo, y desde tu punto de vista ahí no se ha puesto la atención, ni de la política, ni de los medios de comunicación. Me gustaría que profundizáramos en eso. No, mira, es bien simple. En una situación electoral que es el marco, el framing, el encuadre, Uh-huh. en una situación electoral lo que prima son las emociones, no prima la razón. Y en ese contexto, claro, se entiende y se explica que todo el sistema político, incluido el gobierno, tiendan a protegerse. Estamos a 3 días de una elección importante, como son las municipales. Entonces tienden a protegerse y pierden un poco la racionalidad, pierden la reflexión del momento y también pierden la tragedia que se produce en una persona que no tiene poder, que no tiene redes de contacto. ¿Qué es lo que finalmente ocurre? Al parecer, según todavía no vemos la investigación abierta, pero es lo que se ha visto hasta ahora. Y en ese contexto todos pisan el palito del contexto electoral y se preocupan de sacar ventajas políticas. Unos tratan de aminorar el impacto o disminuir la crisis, que claramente no lo logran, sino que la incrementan, en el caso del gobierno, y otros sacando el provecho desde el Parlamento, desde los partidos políticos, sacándole provecho a la situación, y claramente esta familia, esta chica, esta profesional, en realidad, se fue pasada a llevar violentamente, y no tenemos más detalles tampoco, pero eso al parecer es el camino, y la política se olvidó de la persona, se olvidó de la ciudadana, lo que ya vemos que hace tiempo ocurre. O sea, la política en este país hace años que está preocupada de la política y no está preocupada de los ciudadanos. La reforma previsional quedó por ahí, la nueva ley de ISAPRE se hizo más o menos. O sea, las cosas que realmente le importan a las personas están ahí. ¿Eh? Entonces la política sigue imbuida, concentrada en la política y se olvidó de los electores. Y eso nos lleva también, obviamente, además de la reflexión que yo hice en su momento el lunes pasado, también nos lleva a ver cómo va a ser la conducta electoral el próximo fin de semana, cómo va a ser este castigo muy probable ciudadano a un sistema que no logra conectar. Ahora, hay que hacer una paréntesis, obviamente. Esta es una campaña electoral regional, es comunal, lo más amplio que llega es una gobernación, o sea, tiene una mirada muy local. Si esto hubiera ocurrido antes de las presidenciales el año que viene, hubiera sido mucho más fuerte el impacto. Ahora se minimiza, pero va a haber un castigo de todas maneras, y el misterio va a ser cómo es ese castigo. Voto nulo, voto en blanco, votamos por lo que están más en los extremos para castigar al centro, a esta cosa que no tiene mucha definición, que es la política actual, muy inabordable en términos ideológicos. Yo creo que por ahí va un poco la cosa, ¿eh? Va por ahí el camino, y eso es todo un misterio. Ya, ahora déjame preguntarte lo siguiente, porque como esto ha sido un huracán y que Así va por es. etapas, ¿no es cierto? Hemos pasado semanas tras semana, los periodistas que trabajamos en medios de comunicación entendemos perfectamente de qué estamos hablando, porque como decía muy bien un colega, hay que creer, o sea, hay que querer mucho
esta profesión para resistir todo lo que se vive en estos días. ¿Ah? Mm. Pero déjame entrar ahí en el punto que tú señalabas, Cristian Leporati, porque va a haber un castigo. Entonces uno se pregunta, ¿es el caso Monsalve capaz de tapar todo lo anterior? O sea, lo de que tú mencionabas, ¿no es cierto? El caso Hermosilla, el fiscal Guerra, las destituciones de jueces de la Corte Suprema, el tema de Marcela Cubillo, los 17 millones. ¿Cómo lo ves? Mira, lo que dicen los estudios, al menos electorales, es que las personas deciden los últimos días, ¿ya? Ahora estamos hablando hoy en día de que hay más o menos 600 y tantos candidatos independientes. O sea, la cantidad de lo que hay que votar, el número es muy grande. A su vez también los candidatos ocultan hace tiempo ya el partido político al que pertenecen, u otros se disfrazan de independientes cuando realmente nadie es independiente, eso hay que decirlo. Entonces, por ese lado es complejo adivinar. También tenemos un stock de 5 millones de electores nuevos que van a votar por primera vez obligados a votar en una elección como esta. Las anteriores fueron procesos constituyentes, es distinto, no es comparable. Entonces tampoco sabemos cómo esos 5 millones se van a comportar. Efectivamente, lo más probable es que el malestar sea una frecuencia estadística acumulada. O sea, han ido acumulando en el tiempo, en este último semestre, han ido acumulando bastantes eventos trágicos, por darle un nombre a la política, y eso va generando una conciencia, una sensación de malestar profundo, y solamente lo de Monsalve es un elemento más. Ahora, llevándolo al mundo de marketing de consumo, al marketing de producto, Uh-huh. los clientes cuando son fieles a un producto lo compran siempre, pero cada vez en el mundo de los productos son menos los clientes fieles y son más bien los clientes infieles los que están predominando, los que buscan el precio, buscan la promoción, buscan la oportunidad. ¿Ah? También esa conducta de compra del mercado de consumo también se podría llevar a la política, porque la política está hace tiempo empapada por el marketing, y en ese sentido es muy probable que el voto castigo, para mi gusto, se pueda ir a los nulos, a los votos en blanco, pero también votar por aquellos que están en su retórica, en su discurso político en esta campaña electoral, están tratando de imponer una mirada distinta. No hemos estado nunca en el gobierno, nunca hemos sido gobierno, y nosotros venimos a limpiar las cosas. Un poco lo que pasó en Argentina con Milei. Y puede que sea eso también, o sea, que sean nulos blancos o también vayan a votar por algunos extremos, porque prometen Republicanos, por ejemplo. mayor limpieza. Por ejemplo, republicanos, perfectamente puede ser probable y posible que ocurra aquello. Sin duda. Yo creo, yo me incluyo ¿Sí? en esa tendencia que republicanos pueden esta pasada sacar bastante más votos porque este electorado de 5 millones de personas que no votan a gusto, sino que votan obligadas, que no tienen cultura política, que no tienen ideología, que deciden en los últimos minutos, últimas horas, por quién votar, vayan a dejarse llevar por la intuición, y hay que decirlo además, también los estudios lo indican, son normalmente ciudadanos más bien jóvenes, sub 35, sub 40, que se están muy apegados a las redes sociales, se informan mucho por las redes sociales, por YouTube también, etcétera, y por lo mismo pueden pisar el palito también de los fake news y todo lo que nosotros conocemos, los bots y todo este microambiente que se produce en las redes sociales. Son muy sensibles a eso. Correcto, entonces sería difícil si tú, bajo la lógica de que la gente decide su voto. De hecho, mira, una vez Marta Lagos me decía que la gente define su voto en la cola para votar. Y le pregunta al de al lado, oye, ¿por quién vas a votar tú? Mucha gente lo define así como estamos conversando, o sea, en la cola. Claro. Pero dicho eso, significa entonces que el último caso, le hace Monsalve, es el que mayor impacto puede tener en los electores, ¿o no? Puede ser, pero también hay que tener otra lectura adicional, que muchas veces los especialistas, los cientistas políticos en general, les encanta decir que las municipales son muy importantes porque son predictoras de las presidenciales. Lo que no es así, yo creo, porque cambió el paradigma, porque ahora hay voto obligatorio. Entonces, no puedes decir que esas personas, que esos 5 millones, que no son ni de izquierda, que van a votar siempre izquierda, o son de derecha y siempre van a votar derecha,
son personas que van votando según la oferta, ¿ah? Según la oferta del mercado. Por eso yo daba el ejemplo del mercado de consumo, cómo eso se lleva al marketing político. Entonces son personas que son muy oportunistas, muy veleidosas en la forma de votar, y eso no te indica para nada que vaya a ser un predictor de que el año que viene, si es que le fue muy bien ahora a republicano, o al que sea, da lo mismo, le va a ir también el año que viene, porque son 5 millones de personas que todavía no sabemos cuál es su conducta electoral más permanente. Al parecer son más bien oportunistas, ¿ah? Entonces, ojo con los exitistas del lunes que viene, quien gane o saque mejor posición, porque estamos recién operando y probando una elección nueva, que es voto obligatorio, inscripción obligatoria, y eso es distinto, ¿ah? Es distinto lo que se puede inferir. En primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a lo mismo, tú antes hablabas, Mirna, de los personalismos, ¿ah? Un poco de la política. Y en eso también, nuevamente, o sea, cada vez los rostros son más importantes en la política que cualquier otra cosa. Si vemos la campaña actual, que es de una fomedad absoluta, es un bostezo infinito, en ningún lado tuve el logotipo. A lo que han sido más valientes han sido los republicanos, que le han puesto la estrellita, el círculo, han puesto el logotipo, pero todo el resto escondido, están súper escondidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que es súper importante el peso del candidato o candidata. Puede hacerlo todo, ¿ah? Puede hacer mucho. Ya lo vimos en las elecciones pasadas presidenciales. Boric en pocos meses apareció de la nada y se convirtió en presidente, ¿ah? Inscribiéndose así, juntando votos por aquí y por allá, logró la inscripción en el CERVEL y después vamos a la presidencia. Entonces, todo esto ya hoy en día es demasiado volátil y por lo tanto, para lo que están prometiendo el lunes que viene, proyecciones para las presidenciales, ojo, se van a equivocar, porque el escenario hoy en día es totalmente distinto a los municipales y el electorado también. Interesante. Sí, conversamos a esta hora con Cristian Leporati, experto en marketing político y docente de la Universidad Diego Portales. Cristian, vamos ahora al manejo de lo comunicacional en estos últimos, esta última semana por de pronto, ¿no? Mucho se ha hablado, mucho se ha criticado la forma en que el gobierno y particularmente el presidente Gabriel Boric han manejado la crisis. Y claro, uno diría al presidente, para partir conversando, tuvo un exceso de transparencia en un tema tan delicado. ¿Cómo ves ese factor? Sí, mira, a ver, punto uno, el contexto, súper importante. El contexto político es un contexto violento, bipolar. No es un contexto de amistad, ¿ah? No es un contexto en que la concertación conversaba con la UDI, no, aquí se metió un intruso, entre comillas, que es el republicano, que extremó todo en la política de la derecha y por lo tanto cortó los puentes, porque así es la cosa ahora. Entonces tenemos un contexto muy violento en la política y eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, en segundo lugar, el actuar del presidente y de sus asesores en general, yo creo que son de una inocencia increíble. O sea, ser transparente, ser espontáneo en los tiempos que vivimos es el suicidio total. O sea, yo te compro eso quizás en la época, no sé, pues en la época de Eduardo Frei, cuando fue presidente, quizás en Bachelet 1, por ahí. Pero ella se estaba perdiendo esa amistad institucional y corporativa, de hacer las cosas bien o tratar de hacerlas por lo menos dialogando. Hoy no está, entonces en verdad hay un error de diagnóstico brutal del presidente y también los asesores creo que son definitivamente criticables en profundidad porque el aporte, más allá de que el presidente, como también lo fue Piñera en su momento, que hacía lo que quería al final, siempre que hay que hacer una contención, después tuvieron 2 días un poco para analizar el problema y cómo resolverlo y tampoco lo hicieron bien. Entonces creo que hay un efecto demoledor y creo que urge un cambio relevante y profundo de los asesores de la moneda, particularmente porque después de las municipales vienen las presidenciales. Claro, pero cuéntame, Cristian, en ese sentido, ¿tu recomendación sería que el presidente se guarde lo más posible? A ver, vienen buenos momentos para el presidente. ¿Y por qué vienen buenos momentos? Porque en el fondo, en el último año, siempre el gobierno pesca poco al presidente. Y cuando lo pescan es un poco para pegarle, pero lo pescan poco porque ya lo importante es la pelea entre los candidatos que van a estar ya transparentemente compitiendo por una primaria y después por la gran final. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que hacer, obviamente, el presidente es cuidar su capital político, que no es poco, o sea,
todo el tiempo ha tenido un 30, un 34% de apoyo, con la media embarrada que quedó hace unos días atrás, bajó 5 puntos. O sea, tiene un activo él muy fuerte de seguidores, y eso no va a cambiar. ¿Ah? Entonces tiene que cuidar eso porque es muy joven, tiene mucho futuro todavía en la política chilena. Y el trabajo ese es cuidarlo, es cuidarse, es empezar a hablar de los grandes temas del país. Y el resto tendrán que hacerlo los otros, ¿ah? Porque, como insisto, es un buen momento el que viene después de las municipales para el presidente, porque se van a empezar a preocupar en un momento, o sea, vayan destapando ya finalmente quiénes van a ser los competidores por la presidencial. Es el momento para empezar a crecer aún más, como suele pasarle a los presidentes en su último año, Ya. y cuando terminan, ¿ah? Y como, Entonces no es que se salvo de guarde. Piñera que fue, ¿ah? No, más Entonces que que no se guardarse, guarde. es que es guardarse, pero guardarse hablando de los grandes temas, no caer en la pelea chica, que eso le queda Ya, bien pero a Boric, espérame. siempre le ha quedado Sí, pues, bien. pero es que resulta, pero correcto, pero si tú estás hablando de una situación de los adultos mayores o lo que iba a inaugurar en Lampa, creo que fue, ¿no? El Lampa, sí, Evidentemente que los periodistas te van a preguntar del caso y es obvio, ahí donde, obvio, donde tú tienes que ser capaz de decir, mire, esta es una investigación que está en pleno obvio. proceso, no me voy a referir y no pisar el palito. El ¿Sí o senador no? Insunza dijo clarito, el senador Insunza fue súper claro, este es un problema de un funcionario público, ilegal. Chao, ahí está, eso es. Pero ahí está el tema también del presidente, po, como también las piñericosas en el pasado. O sea, También. ¿Tú dirías hay un que es, temperamento. sí, pues, No, y tú dime, dirías dime. que es impulsivo? ¿Tú dirías que es impulsivo él? No, yo diría que es la generación millennial, es millennial. ¿Y Están qué acostumbrados, significa? a decir lo que piensan, decirlo digitalmente, pero además frontalmente, son personas, es una generación que te lo dice. Uno como profe se da cuenta en la universidad. O sea, no tienen, lo que están dándole vuelta te lo van a decir, y después si se equivocaron se van a disculpar. ¿Ah? Y no tienen tampoco ningún problema, ninguna vergüenza en disculparse, como le pasa a los más viejos. A los políticos viejos les cuesta disculparse, tiran eufemismos por ahí. No, los cabros más jóvenes, bueno, me equivoqué, perdón, ya, chao, listo. Pero lamentablemente estás en una época en Chile en que conviven dos generaciones. La generación analógica, que aún están en el Parlamento, están en los partidos políticos, y está la nueva generación más bien digital, que aún no llega, todavía no está ese recambio generacional completo. Y mientras tanto eso no ocurra, hay que saber convivir con estas dos generaciones, con esta transición política generacional, y en eso hay que tener mucho cuidado, y eso no lo puedes desconocer, como tú señalás muy bien, no podéis estar en Lampa con 8 periodistas, detrás de los 8 periodistas, los editores, mandándole WhatsApp y mensajes para que le pregunten al presidente. No, o sea, pero ahora el No. presidente también aprende, ¿ah? Aprende, y yo creo que este error no lo vuelve a cometer. Ojalá que así sea. Esto es como el tenedor abierto. Vengan nomás, sírvanse lo que quieran. Oiga, quiero Claro. entrar claro, quiero entrar ya que estamos hablando de figuras. La figura de Carolina Toá, que obviamente se ve afectada por este caso, se ve afectada, uno diría, obviamente, pero después los Mm. expertos te dicen, pero cuidado, quien tenía que pedirle la renuncia no era ella a Monsalve, es facultad del presidente. No son los que remueven a los subsecretarios, pero más allá de eso, se ve afectada, por lo menos en las encuestas, ¿no? O la última encuesta académica. ¿Cómo ves Bajó el mucho. futuro político? Claro, ¿cómo ves? ¿Tiene realmente opciones? Porque esto es lo que eso es lo que se señala. Ella se va a ir del gobierno para enfocarse en su candidatura presidencial, y por supuesto Luis Cordero pasaría entonces al Ministerio del Interior. ¿Cómo ves a Toá? Mira, las conversaciones de Palacio en general, últimos tiempos, te hablo de últimos 3 meses, es como que todos dicen, nos gusta la Toa, pero no va bien en las encuestas, ¿ya? Y ese es como el tema, como que no tenemos a nadie más, y por eso estamos con ella. ¿Ah? Yo entiendo que la clave puede venir después del domingo. ¿Ah? Yo puedo pensar que pueden haber algunos ahí, o gobernadores, o algún alcalde por ahí, que marque muy bien, y de alguna forma salga un tapado. ¿Ah? Te lo digo directamente, porque en el fondo en las conversaciones que me ha tocado participar a mí algunas veces, siempre está el tema, sí, la toa, pero pucha, la toa no marca bien. Es muy fría, de repente es muy dura, no tiene, por ejemplo, lo que tiene la Matei, más allá de todas sus debilidades, la Matei cae bien, pues simpática. Entonces, de falta esa parte más humana. Yo creo que por algún lado,
puede pasar algo después del domingo, según como sean los resultados en las municipales. Ahora, si lo daña, que es tu pregunta de fondo, si lo daña esto, no sé, porque es puntual. Mira, han pasado tantas cosas hoy en día. Uno habla muchas veces en economía de rendimientos decrecientes, que tú le agregas algo más, metís más inversión y no pasa nada, no Claro, cambia, incluso empieza a no, bajar. no, Ah, yo creo que en ya. comunicación pasa lo mismo. Ah, también hay rendimientos decrecientes. Yo creo que con la explosión de Hermosilla, Chadwick, Cubillo, Universidad San Sebastián, etcétera, etcétera, es tan fuerte todo esto que ya estamos en la etapa de rendimientos decrecientes en términos de opinión pública, de audiencia, y lo que ocurra ya como que en general tiene un efecto escaso. Es verdad, lo que tú decías es verdad. En la Academ del lunes pasado, el domingo pasado, bajó mucho la Carolina Toá, bajó 14 puntos, si no me falla la memoria, pero vas a ver que los próximos días, semanas, va a cambiar esa situación. Ahora, si una candidata buena, Toa, yo creo que es una muy buena candidata porque es muy profesional, pero le falta toda esa parte humana, ¿ah? Humana, esa cosa que tú estás en la calle, que tú con Boric sí la tienes. O también la tenías con O con, Piñera. ¿Ah? o, Piñera o con Bachelet, pues, ¿para qué hablar? o con Bachelet Bachelet, tenía claro, tú salías, claro, esas el, habilidades el blandas abrazo. quizás exacto. Mira, el abrazo de Boric es inolvidable. O la talla cuando te pasaba la mano, que a mí me pasó una vez, la talla que te pasa cuando te pasaba la mano Piñera, astuta, también te genera igual buena onda. O sea, pero eso no lo tiene la candidatura por ahora y tendría que desarrollarlo. Ahora, falta mucho todavía para las elecciones. ¿Ah? Si ella va a renunciar Totalmente, a final de año, falta mucho para eso. claro. Puede cambiar ella, Sí, de puede todas cambiar y maneras. hacer una cercanía que no la tiene. ¿Mm? Correcto. Me quedan dos preguntas, a ver si alcanzamos, pero lo que quiero preguntarte también respecto del caso, o sea, de lo que ha pasado con la derecha, porque la derecha venía también muy golpeada por el caso Hermosilla, naturalmente, por lo que pasaba con Vivanco, por lo que pasaba con Manuel Guerra, por lo que Mm. pasaba con Andrés Chadwick, después vino Cubillo y todo eso pareciera ser que queda atrás. ¿Realmente queda atrás? No, no queda atrás. La memoria es memoria. La memoria siempre está en latencia. En el mundo del político, de la comunicación política, se apela mucho a eso. Y uno siempre saca los trapitos sucios al sol. Y eso te lo digo en términos analógicos del pasado, del siglo XX. Y en los tiempos presentes, del mundo digital, de la sociedad digital, aún es mucho más relevante porque lo que tú dices en algún momento queda para siempre en el espacio digital y en algún momento te lo van a sacar. ¿Ah? Y la memoria hoy en día ya no es la memoria de 3 4 medios de comunicación, como era en el pasado, es una memoria bastante manipulable. Hoy también lo es, pero la participación ciudadana en el mundo digital es mucho mayor, también hay que decirlo, están los bots, etcétera, sí, claro. Pero hay una participación ciudadana mucho mayor y todo queda registrado en el mundo digital. La memoria de los bits, la cantidad de bits que tiene hoy en día el sistema digital son millones de miles de millones de bits y la memoria ahí no falla y siempre te lo van a sacar en cara los especialistas en propaganda, en comunicación política, en marketing político, en una campaña, en una discusión, en una contienda electoral, siempre van a estar saliendo, así que olvídate. La memoria puede ser frágil de las personas, pero del sistema digital no, y para eso están y estamos los que trabajamos en el tema, para sacar en el momento oportuno ese error que cometiste o eso que dijiste. Claramente. Quiero hacerte la última pregunta que dice relación con lo que ha pasado, lo último que se ha sabido del caso de Valdivia, ¿no es así? Del mago Valdivia, porque cuando uno lee lo que se conoce hasta ahora como la declaración de la denunciante, oye, es que uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, un restaurante peruano, también se llama Ají, también fue con Pisco Sour, también se borró y ahora resulta que la víctima, ¿no es cierto?, habla abiertamente de una violación y él dice, esto fue con consentimiento. Algo está pasando. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? A ver, a mí no hay que generalizar a partir de dos situaciones, Monsalve y Valdivia. La diferencia es que lo de Monsalve es impactante por el cargo que tenía, por el rol que tenía, por el perfil y temperamento que él demostraba y connotaba en sus presentaciones. Una persona seria, formal, eficaz, nunca decía nada de más, nunca decía nada de menos. Era el político con potencial perfecto.
Eso es muy distinto y eso te sorprende cuando uno le pasa esto. Cuando uno escucha esto hace unos días atrás, uno se da espalda, no puede creerlo. O sea, lo esperaba cualquiera menos de Monsalve. Distinto es el caso de Valdivia, que a mí no me sorprende tanto porque Valdivia tiene una trayectoria distinta y por lo tanto no me sorprendería, y hablo más bien como opinión pública, más que como Leporati, como opinión pública no me sorprende tanto lo de Valdivia porque como Valdivia siempre ha estado en eso, ha estado metido en la farándula, alguna vez algunos robos de unas joyas por ahí de su expareja, o sea, uno de él lo puede esperar. Lo puede esperar, pero no de una autoridad y menos con el perfil que teníamos, tal vez. O sea, es sorprendente. Y esta tesis que circula, que podría tratarse, como lo ha planteado la propia presidenta del Partido Regionalista Verde, ¿no? Cuando Sí. ella decía, Flavia Torrealba, que este caso podría tener un vuelco. Y se habla mucho de esto de, a ver, Sí. no habrá sido una sustancia, él también dice haber estado borrado, no recordar nada, en fin. Bueno, es tiempo al tiempo. Esto es una investigación recién parte y ojalá que sea rápida, porque mientras más tiempo se alargue esta investigación, y ojalá que Armendari se focalice en un 140% en esto, el fiscal, porque efectivamente, como tú señalás muy bien, Mirna, este es un país bien chismoso en realidad. Somos re copuchentos, nos encanta la copucha, aunque ya nos quedamos sin revistas del corazón. Ahora todo viene en el mundo digital. Pero bueno, exacto. eso es parte es parte del país, pero somos un país chismoso. Entonces, la mejor forma de cortar el chisme, que en el fondo chisme es igual en comunicación política a rumor, a ejercer influencia, la mejor forma de cortar el chisme es que la investigación sea rápida, violenta, eficaz y que se acabe este cuchicheo lo antes posible. Y que el gobierno se quede callado de una, o sea, que el gobierno no hable más. Que hable Armendari, pues, que hable la investigación. Exactamente. Cristian Leporati, experto en marketing político, docente de la Universidad Diego Portales, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias, que estés bien.